días y bienvenidos al canal, soy Claudio Fontán y en este vídeo os voy a explicar los dos efectos importantes que vamos a ver en los equilibrios de solubilidad y que entrarán en la PBAU. Por un lado, el efecto del ion común y por otro lado, el efecto del pH. Si vosotros habéis entendido la idea del principio de Le Chatelier cuando estudiábamos equilibrios heterogéneos y homogéneos, no vais a tener problemas en estos efectos en los equilibrios de solubilidad porque están relacionados con ese principio. Recordad, cuando nosotros modificamos factores externos al equilibrio, el equilibrio va a evolucionar para contrarrestar esa modificación. Vamos a empezar entonces con el primero de los efectos. Para ello vamos a suponer que tenemos un recipiente donde vamos a tener una disolución de una sal, valdría cualquier sal. Yo voy a escoger el yoduro de plata y el disolvente, por simplicidad, podría ser el agua. Vamos a tener una pequeña cantidad de sólido de ese yoduro de plata en el fondo del recipiente que va a estar en equilibrio con los iones correspondientes. En este caso, la plata positiva y el yoduro. Cuando tenemos esa disolución, el efecto ion común es qué ocurriría si yo ahora añado una cierta cantidad de sal diferente a la que tenemos, pero que tiene que tener una particularidad, o bien tenga el ion plata o bien tenga el yoduro. ¿Qué ocurrirá, por ejemplo, si yo añado ahora el yoduro de potasio? El yoduro de potasio sólido, al añadirlo a esa disolución, va a estar realmente disociado en sus iones correspondientes. Por un lado, el potasio positivo y por otro lado, el yoduro. Si os dais cuenta, aquí tenemos un ion común a los dos, que en este caso sería el yoduro. Este es el que va a propiciar en lo que se llama el efecto ion común. Al añadir una sal que tiene uno de sus iones común a la disolución que teníamos originalmente, esto va a tener una consecuencia y es que va a aumentar la concentración de uno de los iones. En este caso va a aumentar la concentración de yoduro. Según el principio de Le Chatelier, el equilibrio va a evolucionar para contrarrestar ese aumento de concentración. El equilibrio va a evolucionar hacia la reacción inversa. De esa forma, lo que va a hacer es disminuir ese exceso de concentración de yoduro. Al desplazarse el equilibrio hacia la reacción inversa, esto tiene dos implicaciones. Como vemos ahí, estamos por un lado aumentando la cantidad de precipitado y por otro lado estamos disminuyendo la solubilidad. Esto es el efecto que produce añadir una sal que tenga un ion común. Por un lado, aumento del precipitado y eso conlleva una disminución de la solubilidad de los iones en la sal. El segundo de los efectos que vamos a ver es el del pH. Este efecto a lo mejor resulta un poquito más complejo porque todavía no hayáis visto el tema que se dedica a los equilibrios ácido-base. Entonces vamos a ver lo más básico para comprender el efecto. El pH es una escala que se utiliza para medir el grado de acidez o basicidad de un determinado compuesto. Nos movemos en una escala que va desde el 0, que sería un pH muy ácido, hasta el 14, que sería un pH muy básico o alcalino. Realmente utilizamos esta escala de 0 a 14, aunque se pueden tener sustancias con un pH mayor de 14 o menor de 0, pero nosotros por simplicidad vamos a utilizar esa escala. Y el pH neutro es el que nosotros marcamos como un pH 7. En los efectos del pH, por un lado, vamos a ver qué ocurre cuando aumentamos el pH, es decir, pasamos de una disolución con pH neutro, vamos a subir ese pH a lo que se denomina un pH básico. Para que lo entendáis, un pH básico es lo mismo que tener iones hidroxilo o hidróxido, que también se llaman, en el medio. Cuando nosotros vamos subiendo en la escala de pH de un pH neutro, nosotros lo que vamos es aumentando la concentración de iones hidroxilo.
Y por el contrario, si nosotros trabajamos con un pH ácido, es decir, un pH menor que 7, lo que estamos haciendo es tener en el medio el oxonio, el H3 o más. A medida que nosotros vamos bajando en la escala de pH por debajo del neutro, lo que vamos haciendo es aumentar la concentración de oxonio. Quedaros con esto para ver el efecto que produce el pH en una disolución. Otra cosa que debéis de tener en cuenta es que los efectos de pH única y exclusivamente los vamos a estudiar con disoluciones saturadas de bases, es decir, de hidróxidos. Os he puesto un ejemplo donde vamos a tener una disolución saturada. Pensad en el mismo esquema que pusimos en el ion común, una disolución donde vamos a tener un disolvente, en este caso agua, y un precipitado en el fondo, que es el hidróxido de aluminio, que va a estar en equilibrio justamente con los iones correspondientes, en este caso el aluminio 3 positivo y el hidróxido. ¿Qué es lo que ocurre cuando en esa disolución saturada disminuimos el pH? Acordaros que disminuir el pH lo que quiere decir es que estamos por debajo del 7, tenemos en el medio el oxonio. Siempre ocurre que cuando tenemos oxonio, ese oxonio va a reaccionar con el hidroxilo para producir agua. Por lo tanto, si nosotros tenemos una disminución de pH, lo que ocurrirá ahí es que el oxonio reacciona con el hidroxilo para formar agua. ¿Eso qué implica? Eso implica que se está perdiendo el hidroxilo. ¿Y ese hidroxilo dónde estaba? Ese hidroxilo estaba en la base original. Por lo tanto, como estamos disminuyendo la concentración de hidróxido, el equilibrio se va a desplazar para contrarrestar esa disminución, es decir, para aumentar la concentración de hidróxido. El equilibrio se va a desplazar hacia la reacción directa. Esto tiene dos implicaciones. Por un lado, disminuye la cantidad de precipitado y por otro lado, también se aumenta la solubilidad. Disminuciones de pH en reacciones de equilibrio de bases lo que hacen es se disminuye la cantidad de precipitado y se aumenta la solubilidad. Si por el contrario tuviésemos una disolución saturada en la que lo que hacemos es aumentar el pH, estamos elevando la concentración de iones hidróxido. Lo que hacemos es aumentar esa concentración y el equilibrio, según el principio de Le Chatelier, va a evolucionar para contrarrestar ese aumento. En este caso, lo contrario del caso anterior, hacia la reacción inversa. Eso va a tener como consecuencia que disminuya la solubilidad o que aumente la cantidad de precipitado. El aumento del pH de una disolución lo que hace es aumentar la cantidad de iones hidroxilo, por lo tanto, disminuye la solubilidad y aumenta la cantidad de precipitado. Espero que hayáis entendido estos dos efectos y ahora solo os queda practicar.